Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio y en Solo Negocios MX. Y hoy continuamos con la temática de la economía, presentando censos económicos 2024 que fueron expuestos el día de ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país y que en su caso muestran los resultados de los agentes económicos independientes, las empresas existentes en nuestro país, a partir primero del criterio establecimiento, o sea, un negocio fijo establecido, no un negocio que pues ocurre en movilidad, no incluye, por ejemplo, propiamente negocios en Internet, aunque si lo tiene domiciliado en un espacio físico, un lugar, por ejemplo, un carrier, perdón, no un carrier, un streaming de esas para ver películas y series y cosas así, pues obviamente ahí puede caber que está ese negocio, ¿verdad? Ahora, muchos, por ejemplo, hay unas plataformas donde estamos transmitiendo este programa, en Facebook, por ejemplo, hay un segmento de Marketplace en donde mucha gente entra y vende y compra cosas. Esos vendedores no son establecimientos. Facebook sí tiene un domicilio fiscal en México para los efectos. Entonces, ahí primer plano de comprensión de a qué se refieren. Y luego, cuando arroja que hay 7.093.000 establecimientos en el país, destaca que 242.600 iniciaron operaciones este 2024 pasado. En áreas rurales están 1.039.000, por lo tanto, y luego hay, perdón, además hay 300.380 de servicios públicos y asociaciones religiosas. Y por lo tanto, hay 5.468.180 unidades económicas privadas en la nación, establecidas fijas o semifijas en algunos casos, como los food trucks, pero la unidad económica empresa, 5.468.180 contabilizados. Ocupan como subordinados o operativos 27.9 millones de trabajadores, hay 23 millones de registrados. Obviamente los demás no son los patrones necesariamente, aunque sí hay un buen número de patrones. Lo cierto es que pues habrá que concatenar hacia números de semi-informalidad en las operaciones formales. Todos los demás, hasta los 60 millones de agentes económicos, 62 millones en población económicamente activa de la ENOE, todos están en informalidad. Así que ahí va diciendo, ¿no? Ahí va diciendo la gran omisión de tarea de nuestro Estado-nación, llámese gobierno ejecutivo federal, legislativo federal y por supuesto los subnacionales correspondientes. Unidades económicas crecen a un ritmo de 2.6% anual. Personal ocupado crece primero en 2008-2013 1.2% anual. 2013-2018 4.6% anual. 2018-2023 1.6% anual. ¿Cuáles serán las causas? En mi opinión, muy en lo general, 2018-2023 ha sido una época sumamente caracterizada por la incertidumbre, ya sea autoinducida por las pésimas planeaciones normativas que se han ejercido y por la pandemia, que pues obviamente es un tema como principio de la naturaleza y rarísimo y complicadísimo, y todas las demás cosas de la geopolítica y las relaciones económicas con otros países, políticas públicas de otros países como Estados Unidos. Entonces todo eso ha enrarecido el ambiente y ha encarecido las operaciones.
también hay que reconocer que hay una evolución técnica en la implementación del ejercicio empresarial. Digo, no es que sean supraempresarios hoy en día comparado con antes, pero sí han mejorado en capacidad productiva y entonces esa mejora se ve ilustrada en la no necesidad de tantos empleados para una misma tarea, ¿no? También hay eficiencias. Valor agregado bruto de 2008 a 2013 cae 1.4% anual, obviamente porque la recesión 2008-2009 fue brutal. El crecimiento 2013-2018, 5.7% anual. Y échale ojo, eso es valor agregado bruto de la empresa a la economía, o sea, es parte del PIB, vamos a decir. Pero entonces, de 2018 a 2023, que también atravesamos con una muy cruenta recesión, 4.5 positivo. Entonces, ¿fue peor la recesión de 2008-2009? En mi opinión, relativamente sí. Porque si bien la de 2020, que inició realmente en 2019, provocó un cierre masivo de empresas, también ello provoca que se descontabilicen ciertos datos. O sea, en números sí es obvio que es mejor el periodo 2018-2023 que 2008-2013, pero digamos que el impacto de rebote en la operación comercial y de servicios entre 2021, 22 y 23 fue de extraordinario momento. Entonces, aunque de 2019 y 2020 fuera pésimamente la operación, que no fue tan pésima en 2019, eso, o sea, entró en recesión, pero no estaba dragado, se draga con la cuarentena de la recesión y entonces luego hay un rebote, ¿no? Entonces, más allá de lo mal o bien manejado que haya sido la pandemia y todos estos temas, lo cierto es que el rebote natural de la operación económica da para que haya una estabilización de la aportación de las empresas a la economía. Insisto, es la aportación de las empresas a la economía. No es el resultado de la inversión privada, no es el resultado en el PIB con respecto de perspectiva de gasto, sino es la aportación de las empresas a la economía en general, ¿no? Entonces, aparentemente termina siendo mejor. Luego, remuneraciones aparentemente deberían ser mejores en el periodo 2018-2023 y sucede que si bien eran negativas los movimientos de crecimiento previo, lo cierto es que mejora ligeramente, porque hay una caída abrupta del número de empresas y empleo y luego hay una recuperación. Entonces, todo eso hace muy errático los números para que la aritmética resulte comparable. Esa es, creo yo, en mucho la verdad detrás de esto. Pero además, pues sí hay una recuperación de empleo y hay una recuperación de percepciones, o sea, se mejoran sobre todo las escalas de percepciones en los niveles más bajos de ingresos. Entonces, pues entre virtudes de la política de remuneraciones como las irregularidades aritméticas que arrojan atravesarte con una pandemia, dos cuasi guerras mundiales y un conflicto comercial con Estados Unidos, que teóricamente en 2018 a 2023 no había conflicto comercial, pero pues vamos, de alguna manera algunos efectos, pues te da esos números erráticos, ¿no? Una recuperación relativa en remuneraciones. Problemas de las unidades económicas para llevar a cabo sus actividades, y aquí es donde nos quedamos la semana pasada, perdón, el día de ayer, altos costos de materias primas, 35% es notorio, y aquí hay un tema, no necesariamente hay un traspaso de manera directa y abrupto a los precios, entonces las empresas empiezan a ser eficientes y a mejor administrarse financieramente. No lo están haciendo del todo bien, en mi opinión falta mucho, pero no es fácil que traspasen costos a precios, ¿no? A inflación, pero eventualmente lo tienen que hacer. Entonces veremos, ¿no? Y digo, no es algo que yo me invente, pasó en la pandemia, ¿no? Y seguridad pública, pues relativamente estable respecto a épocas previas. Demanda de bienes y servicios aumentan. Perdón, el criterio de baja demanda de sus bienes y servicios aumenta, queriendo inferirlo, creo que es que hay sustitutos y se generan escenarios de competencia. Entonces, ese no es un necesariamente dato malo. Habría que reevaluar temas de planeación estratégica de la empresa para determinar si nuestros bienes y servicios son realmente competitivos en el mercado para ser altamente demandados, ¿no? Altos gastos en pago de servicios, aumenta ligeramente, no es un
un elemento menor, o sea, es casi el 25%. Pues hay que voltear a ver realidades. Las escalas empresariales de, por ejemplo, electricidad media y alta tensión, pues no hay subsidio. Y ante ese no subsidio, pues los costos que pagan son los reales del costo de la electricidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí es donde entra la necesidad de la famosa reforma estructural de 2013-2014, que luego tronaron y no está, y luego sí está, y bueno, todo ese mundo enrarecido de cuestiones de política pública, pero mientras no se estabilice bien, pues repercutirá en costos, que si se los comen las empresas, esa es otra cosa, pero eventualmente pues va a haber un problema, ¿no? Luego, dos, agua. Creo que todos estamos conscientes que el agua está exuberantemente subsidiada, no importa incluso que sea para operaciones industriales. Por lo tanto, hay que ponderar realmente inversiones adecuadas, inducidas desde la autoridad a la empresa privada, sobre todo grande, para buscar eficientar el proceso del agua y obviamente ser sostenible. Telefonía no es un tema que haya subido, al contrario, han bajado los costos de la telefonía, cada vez con la tecnología es mucho más eficiente y dúctil el manejo, entonces ahí sí yo no creo. El problema es luz y quizá en algunos escaños agua. Competencia desleal sube porque ha aumentado la informalidad, porque la informalidad no se resuelve, porque a la autoridad, a los políticos no les importa el tema de la informalidad. Ahora, ahorita vamos a ir a ver el valor agregado a la informalidad, o sea, ¿cuánto deja la informalidad? Igual deja un dinero y pues dices, bueno, no hay problema que exista, ¿verdad? Pero vamos a ver los números. Unidades formales e informales. En 2018 el 37.4% de las unidades eran formales y el 62.6% informales. Para 2023 el 35.7% son formales, 2 puntos menos, 1.5 menos. El 64.3% se hicieron informales. O sea, se aumenta la informalidad. Y dirán, es poquito el aumento. Bueno, es que no es que sea poquito o mucho. Y yo no estoy hablando del gobierno de López Obrador. Hay 32 estados con sus gobernadores y hay 2,000 y cacho de municipios con sus alcaldes. Son todos. Y entonces aquí el tema es, ¿qué están haciendo para disminuir un gran cáncer de la economía mexicana? Nada. Notoriamente no están moviendo un dedo al respecto. Personal ocupado. A ver, valor agregado que puedan aportar. En 2018, el 81.6, el 81.1% de los empleados existentes estaban en la formalidad, 18.9% en la informalidad. En 2023 bajó a 78.6% en la formalidad, 21.4% en la informalidad. Para el empleado empieza a ser atractiva la informalidad. ¿Por qué? Oye, no me dan seguro social y demás beneficios. Pues sí, pero no te cobran impuestos. Y entonces tu dinero neto es neto y no anda con que a final de mes el ajuste por ISR y luego ahora quién sabe qué pasó con la ley de Infonavit y luego ahora quién sabe qué pasó con la de Afore y luego ahora quién sabe qué pasó con el UMA que cambió por el salario mínimo, para la retención de la extensión de la quién sabe qué. El trabajador dice, yo quiero saber cuánto va a ganar, punto. Que aducen a exuberante falta de educación financiera, que es culpa del país, no del gobierno actual o del pasado o federal o estatal, es culpa del país y no lo resolvemos tampoco. Pero los empleados se encuentran en esos escaños. Recordemos 2023, precisamente un año en el que para abril de 2023 había una oferta laboral de 20-30 mil puestos por la maquiladora y el ejercicio general comercial operacional de Ciudad Juárez y no se subsanaba y decían, ¿dónde vamos a conseguir empleados? Están en la informalidad, ¿no? Pero vámonos, antes del corte, vámonos al dato concreto del valor agregado que ofrecen. En 2018, el 97% de la economía, bueno, del 100% del valor agregado de un agente económico individual, el 97% lo ofrecía una economía formal, un agente económico formal, el 3% los informales. Ahora es el 96.4% y el 3.6% los informales. O sea, sigue siendo una nada lo que aportan. Entonces, no aportan y no se les ataca. Digo, ahí están atacando factureros y ahí están atacando el REPSE y la subcontratación. A ver, el principal dragado contra derechos humanos es la informalidad. Si son tan de izquierda en el gobierno federal actual, a ver, ¿cuál es la solución? Porque estar permitiendo que más de la mitad de la economía dependa de la informalidad, pero el valor agregado sea mínimo, nulo y no aporten para impuestos, señoras y señores, ahí está su problema fundamental, señores políticos. Tienen que ponerle trabajito al asunto, si no, es bien complicado que esto pueda resolverse y evolucionarse. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios.
En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en lo que volvemos al aire, continuamos aquí en redes sociales y bueno, pues es dato tras dato, mes tras mes en ENOE, con índices de ocupación y empleo, censos económicos. O sea, la recurrente es, la informalidad es el problema y los políticos entra un oído y sale por otro y nada, ni un solo dedo para resolver el gran problema del país. En fin, entidades con mayor aportación, el valor agregado censal bruto. Obviamente la Ciudad de México pues, tiene que será 8% de la población, pero además cuando lo aglomeras con la actividad metropolitana, pues como el 25%, no, el 20% de la población, ¿no? Aporta el 23% del valor agregado censal bruto. En 2018 baja ligeramente a 22.6 en este 2023, sigue en primer lugar. Nuevo León aporta el 8.7 en 2018, aporta el 8.5 en 2023. Estado de México 7.7 en 2018, 7.4 en 2023. Jalisco 6% en 2018 y 2023, en cuarto lugar. Y Guanajuato, que estuvo en el sexto lugar en 2018 y aportaba el 4.5, ha aumentado a 5.3 en este 2023 pasado que se hace esta contabilización. En mi opinión, hay que ver qué hizo Guanajuato en términos de actividad económica. Hay mucha industria, hay mucha operación, hay trabajo sobre puerto interior, que se refiere a temas de comercio exterior, y bueno, pues hay resultados. Por municipios, Cuauhtémoc en Ciudad de México es el número 1, Miguel Hidalgo es el número 2, Álvaro Obregón es el número 3, entonces los 3 primeros lugares, Ciudad de México. Número 4, Monterrey en Nuevo León. Número 5, Ciudad del Carmen en Campeche. ¿Cómo? Pero era el número 2 en 2018, por el petróleo. Número 6, interesantísimo, Tijuana, Baja California, aun cuando el estado por sí mismo es superado, porque en realidad pues, son muy poquitos municipios y los más productivos son Tijuana y Mexicali, pero pues muy interesante que por municipio, Tijuana, Baja California, reflejo del norte y de la Maquila, en sexto lugar, pero además estuvo en octavo en 2018. Benito Juárez, Ciudad de México otra vez, 7. Saltillo, Coahuila, 8, Guadalajara, Jalisco, 9 y Paraíso, Tabasco, 10. Me imagino, no tengo la menor idea de Paraíso, Tabasco, va a ser tema del petróleo, ¿no? En fin, ahí está aportaciones de valor agregado que pudieran tener implicaciones importantes. Ahora, 2023, Ciudad del Carmen, Campeche y Paraíso, Tabasco, también recordemos que se estuvieron construyendo Dos Bocas y el Tren Maya. Yo no sé si por ahí también tengan influencia de esos datos. Sin embargo, Ciudad del Carmen en 2018 estaba en segundo lugar, así que algo se debe estar haciendo bien en esa zona, muy estrechamente vinculado con petróleo seguramente. Y Paraíso estaba en lugar 6 y luego bajó al 10, entonces pues no necesariamente están vinculados a Tren Maya y Dos Bocas, ¿no? Características por su dimensión, tamaños micro, pequeña, mediana y grande. Bueno, dije 4, pero aquí lo dividen en 3. Micro y luego pequeña y mediana en un solo nodo, de 11 a 250 empleados y grandes más de 250. Bueno, unidades económicas.
El 95.4% de las unidades económicas son microempresas, 5.468.000 empresas. 4.5% son pymes y 0.2% son grandes, ¿no? En personal ocupado, el 29.9%, el 41.4% está en las micros, el 29.9% en las pymes y el 28.7% en las grandes. Ocupan más empleo, su característica, ¿no? Y el valor agregado bruto, las micros aportan apenas el 16.1% de los 15.6 billones de pesos contabilizados de valor agregado, 29.8% las pymes, 54.2% las grandes. Entonces, obviamente el sesgo notorio de aportación y recursos con capacidad financiera son las grandes, ¿no? Digo, son muy poquitas empresas con muchos recursos. Capacidades instaladas muy grandes, instalaciones muy grandes, inversiones muy grandes, etcétera. Pero las pymes tienen una operación importante y o sumamente importante, y las micro, si bien son las mayoritarias, tienen una aportación al valor agregado menor, pero certero en 16.1. Ahora bien, en ese valor agregado, ¿cómo ha cambiado en el tiempo? Por ejemplo, en 2018 las micros aportaban el 9.1, en 2013 el 13.2, en 2018 14.6, en 2023 16.1. O sea, hay una evolución. Aquí, obviamente, también, digo, el 100 siempre es el 100, no hay más del 100. Entonces, por lo tanto, los perdedores son, por ejemplo, las grandes empresas, 67.1 en 2008, luego 61.4, 54.7, 54.2. Pero también crecen las pymes de 23.9 hasta 29.8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Dejaron de trabajar las grandes o hubo un incremento del valor agregado en estos, que son 17 años? Y ante ello, los que mejor crecieron fueron las micros y las pymes. Yo creo que esa es la respuesta. O sea, no es tanto que hayan caído las grandes, sino que las micro y las pymes crecieron más. Y entonces algo sí bueno se ha hecho en el tiempo que ha abierto el espacio para la apertura de empresas y ante la apertura de empresas para su aportación cuando son empresas de menor dimensión como las micros o las pymes. En esa lógica habría que ponderar pues el alcance de qué mejoras han ejercido, ya sean políticas públicas o políticas privadas, las empresas para que este dato concreto ocurra. Sí se confirma que no es tanto que se decrezcan las grandes, sino que crecen más las de menor dimensión, ¿no? En datos 2023, ya estás como repetida, remuneraciones, las pymes traían indicadores de 2018 a 2023 de un crecimiento en remuneraciones de 3.2%, las micros, las pymes 1.8%, las grandes 0.4%. Creo que es natural. Una empresa grande no necesariamente tiene empleados de salario mínimo. Sus empleados tienden a tener mejores salarios. Aquí lo vemos con la maquila. La maquila no paga un salario mínimo, paga más de un salario mínimo, 1.5, 2, 2.5. Y luego muchas veces cierta valoración agregada va induciendo a que requieras no operadores básicos, sino técnicos con mayor capacitación, y al escasear, pues encarece su mano de obra. En cambio, la micro, pues tiene a los empleados en salario mínimo, o sea, atienden al público en general cosas operacionalmente sencillas, sin tanto valor de capital humano requerido. Y entonces, por lo tanto, al ir aumentando las tasas de remuneraciones de menores ingresos, o sea, de salario mínimo, pues son las que repercuten más alzas, ¿no? Creo que eso lo explican en los últimos años. Acceso a financiamiento, las micro de 11.6 que tenían en 2018 ha bajado a 10.1, o sea, la reforma financiera de 2014, que pudo haber tenido un revulsivo para llegar a 11.6, no lo sé, porque no está el dato de 2013, cae en 2023, o sea, se dejó de aplicar. ¿Qué onda con el sistema financiero, no? ¿Y qué onda con el gobierno que lo exige la aplicación? Mi tema alrededor de ello siempre ha sido el tema de monopolios. Nada se hace tampoco al respecto. Pymes, 2018 tenía 28.2% de acceso a financiamiento, ahora 23.9%. Y las grandes, 34.3% en 2018, ahora 32.2%.
O sea, todo el financiamiento se ha bajado. Ahora, también como descuento y descargo de 2021 a 2023, en los 3 años correspondientes, las tasas de interés estaban altísimas. Entonces, quizá por ahí sea la explicación, pero poco se hace para que el acceso al financiamiento crezca. Plan México dice que queremos crecer de manera importantísima en el 2030. Pues sí, pero no se está haciendo absolutamente ninguna política pública para que ocurra eso. Digo, ir a una reunión y salir a la tele y decir, vamos a financiar, pues eso es choro político. ¿Dónde están las políticas públicas firmes y asertivas para inducirlo? Pero por otro lado, las que cubran precisamente problemas como lo que tratábamos el miércoles de financiamiento al terrorismo, ¿no? Y lavado de dinero, claro. Oye, ya está la nueva ley. Pues sí, pero la nueva ley incrementó vulnerabilidades en actividades que no tienen que ver con el sistema financiero. ¿Qué pasa con el sistema financiero para mejorar su capacidad de brindar financiamiento y disminuir el riesgo de fraudes y lavado de dinero, ¿no? Fuentes de financiamiento de las que sí se financian. Bancos para micro, 40.2 en 2023 datos. Familiares, amistades, 18.2. Cajas de ahorro, 15.2. Sociedades financieras, 11.6. Ahí yo creo que un escenario de relevancia de oportunidad para las SOFOME, las SOFIPOS y las cajas de ahorro, ¿no? Pymes 80.5 se financian en bancos, súper interesante el dato. 24.3 en proveedores, personas propietarias o socias 18, sociedades financieras 7.4. También escenario de oportunidad para las SOFOMES. Grandes, 78.2 en bancos, 28.8 en proveedores, pues clásico de las grandes empresas. Ahí te pago a 90,000 días. Personas propietarias o socias, 14.9. Sociedades financieras, 12.7. También gran oportunidad para estas. Es un dato que me gustaría revisar, porque sí, contrastes contra una investigación que me tocó hacer en 2004, hay una mucha mejora, pero no veo yo que se mejore de manera sustancial. Ahora, también hay que entender que estos datos positivos con bancos se van construyendo a través del tiempo. O sea, en 2018 se ofrecía más crédito y ahora es menos. Entonces, hay alguna implicación por ahí, ¿no? Uso de herramientas de tecnología digital en las empresas. Datos interesantísimos. De 1,266,000 unidades económicas usaron herramientas de tecnología digital. De las 5 millones y fracción, 1,266,000. Son 5,400,000, ¿no? Entonces, ¿faltan un chorro? Sí, más de las micro, pero vamos evolucionando. 84% de estas empresas, de esta 1,200,000, son microempresas, 15.3% son pymes, 0.7% son grandes. ¿Qué herramientas de tecnología usan? Bueno, buscadores, o sea, un browser, así Google o alguna de esas, 83.8%. Repositorios, que yo le entendería como servicios de nube para resguardo de información, 57.4%, dato interesante. Tiendas en línea, 42.5%, o sea, que la empresa tenga tiendas en línea, me parece bien. Dispositivos controlados a distancia, 40.5%, muy interesante, muy alto. Servicios informáticos de nube, más allá del repositorio. Dame un segundo, Arturo. 29%, bien. Procesamiento de datos masivos, 23.7%, aceleradores y otro tipo de servicios. Y ya, impresiones de 3D, 2.2%, casi nadie. Sistemas de inteligencia artificial, 2.1%. Obviamente, en 2023, apenas al final, empezó a hacerse famoso el tema de ChatGPT, y antes solo le llevábamos algoritmos al tema de inteligencia artificial, pero pues bueno. Y robótica avanzada, 1.2%. Bueno, pues tenemos al grupo de UTEC que tanto habla de estos temas y desarrolla alrededor de, así que pocos, pero avanzando ligeramente. Ahorita profundizamos, voy a corte, no se vaya, siguen Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360.
Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio, lo que volvemos al aire en radio. Unidades con herramientas de tecnología digital, interesante dato, sobre todo los que usan repositorios, controladores, sistemas informáticos más robustos en la nube. Y hay muchos gratuitos. El problema es saber usarlos, porque luego también tiene su complejidad de programación e integración, pero que pueden ayudar mucho a, sobre todo con inteligencia artificial, a cosas muy básicas, integrarlas casi en automático, ¿no? Estamos regresando al aire. Principales características de las actividades económicas. Bueno, en el caso de las correspondientes a 2023, 34.3 de las empresas son manufactureras, 23.5 comerciales, 17.4 servicios privados no financieros, 7% minería, electricidad, agua y gas 2.3 y 15.5% el resto de las actividades, como pesca, agricultura, construcción, transporte, correos, almacenamiento, servicios financieros y de seguros. Ahora bien, manufacturas. Casi, una tercera parte de la economía del país está en manufactura. Y su crecimiento es lentísimo en este momento por lo que está pasando en el contexto desde 2023 a la fecha, en múltiples aristas, más hoy con temas comerciales, pero desde entonces con políticas públicas encarecedoras y, en su caso, ya a la postre veremos las de secuela de reformas constitucionales mexicanas. 23.5 son comerciales. Es lo que más o menos ha sacado al país. Y 17.4 que son servicios. Estos dos son más o menos los que han sacado adelante el país en los últimos 40 años. No se crea, pero en serio, en lo reciente, sobre todo en función de que la manufactura haya tenido esta caída y sobre todo la automotriz, que es tan importante. Entonces, una tercera parte, el 34%, está alicaída, pero se sostiene. 40.9 sostiene el país con una perspectiva de crecimiento errática, porque comercio mayorista está muy mal, pero minorista aguanta y servicios aguanta, sobre todo ciertos servicios, ¿no? Y luego tenemos minería, 7%, que está muerta, que se recupera en los últimos meses, pero que con las políticas públicas y las que vienen de reformas constitucionales, pues va a estar más muerta, ¿no? Entonces, conflictivo. Electricidad, agua y gas, 2.3, van mucho en consonancia con manufactura. Y el resto de actividades, 15.5, de las que a veces suben, a veces bajan. Por ejemplo, servicios financieros, construcción está muy mal, agricultura está estable, transportes, correo, almacenamiento ha estado bien. Entonces, más o menos ahí entendiendo por subsectores cómo está su aportación a la actividad económica. Número de unidades económicas. Comercio minorista, 2.7 de crecimiento entre el 2018 y 2023. Salones, clínicas de belleza y peluquería, 6.2. Comercio minorista, 4.6. Restaurantes, 4.5. Comercio minorista de regalos, 8.5. Farmacias y mini super, 6.5. Cafeterías, fuentes de sodas, entre otros, 4.5. Comercio minorista de artículos usados, 6.7. Restaurantes más robustos, es que los primeros eran restaurantes de antojitos y estos son restaurantes de tacos y tortas, 2.4. Comercio al por menor, 8.6. Entonces, este es un dato interesante para decisión de empresas. ¿Cuáles están poniendo más? Y obviamente hay más competencia, pero lo hay porque hay una demanda, asumo, ¿no? En materia de personal, comercio minorista, de abarrotes y misceláneas, 4.1 crecimiento, más contratos de empleados.
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 6.3%. Salones y clínicas de belleza 6%. Autotransporte foráneo de cargas 10%. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico 3.4%. Manufactura interesante. Farmacias y mini super 7.8%. Comercio minorista 4.5%. Restaurantes para tacos y tortas 3.7%. Cafeterías generales 5.7%. Construcción 68%. Construcción para transporte eléctrico y ferroviario 68%. 2018-2023. Tren Maya, obvio. Ya después veremos cómo cae, ¿no? Bueno. Y el incremento de actividades económicas en valor agregado. La banca múltiple 7.1%, cada vez más bancarización, pero no al nivel que necesitamos conforme al país, ¿no? Fabricación de autos y camionetas 7%. 2023 era el año cúspide de la manufactura a la comparación de hoy, ¿no? Banca Central 22.6%, el Banco de México, no sé por qué lo midan con esto. Comercio minorista 13.6%, pero comercio minorista de automóviles. Recordemos 2023 y 2024 tuvimos muy buenas ventas en coches en estas agencias de coches locales, o sea, de México. Construcción de obras de transporte eléctrico y ferroviario 118%, pues lo que fue el Tren Maya, ¿no? Comercio mayorista 26%. Dirección y administración de grupos empresariales, 3%. Operadores de servicios de telecom inalámbricas, 27%. Fabricación de componentes electrónicos, 14%. Comercio minorista, tiendas, abarrotes y misceláneos, 10%. Luego, principales características de personal ocupado. Remunerado, 2023, 73.7%. En 2008 era el 56.7%, así que cada vez más la gente entra en procesos de remuneración. Creo que el año pasado en IMEF tuvimos un evento, sí, el foro de empresas familiares que administramos en el Comité de Gobierno Corporativo, y yo tenía como participantes a Sara Rodríguez, que es amiga mía aquí de la ANADE Sección Chihuahua, consejera, y a Héctor Mancilla, contador y presidente de IMEF en Monterrey. Y platicábamos del tema de las percepciones a los familiares en la empresa. En función de, saca el dinero y dáselo a mi hijo que medio trabaja aquí y listo, y al dueño y al director y a la canción, ¿no? Obviamente, uno de los temas resultantes conclusivos del evento del año pasado, abril 2024, era que pues, es ilegal pagar de esa forma conforme a derecho fiscal, porque los flujos, el 100% de los flujos tienen que cuadrar contra la contabilidad. O sea, yo tengo que comprobar lo que entró y lo que salió con CFDIs. Si lo pagué a socios, pues hay una forma de pagar dividendos o adelanto de dividendos. Si lo pagué a empleados, hay una forma de pagarse a los empleados. Si le pagué al director, hay una forma de pagar al director, etc. Entonces, yo aduciría que este cambio de 56.7 a 2023 de personal remunerado tiene que ver con dos métricas. Una, hay una mejora en el alcance de pues el número de personal remunerado contra otro tipo de esquemas, y ahorita los vamos a comparar. Y luego hay una mejora ligera en el manejo de la administración de los recursos para la familia. Fíjese, era 56.7 personal remunerado en 2008 y ahora es 2023, 73.7. Propietarios familiares y otros no remunerados, 29.8 en 2008 y ahora es 23.4. O sea, hay como 5 puntos de mejora de los que son 16, 17 puntos de mejora de remunerado. O sea, mejora el escenario de remuneración en 17%, en 17 puntos porcentuales, y decrece el de no remunerados, específicamente familiares, en 5 puntos. Pero subcontratación, pues recordemos, Repse llegaba a estar en 11, 14 y 15% hasta el 2018 y se bajó a 1.6. Ojo con esto. Siempre he defendido el argumento de la subcontratación no es ilegal. O sea que yo sé subirme al techo y poner el aire acondicionado, pero prefiero contratar a alguien que traiga a sus empleados y se suba y lo haga porque hay otras cosas que hacer más productivas. Eso es una subcontratación. Alguien puede saber llenar una forma
para hacer un trámite jurídico, pero quizá le conviene más que lo haga un abogado para disminuir riesgos y me contrata a mí y me subcontrata. Entonces, la subcontratación es una cosa normal en la economía. Ahora, de que se abusaba del esquema para evadir impuestos, claro que pasaba. Y el crecimiento 2008-2018 de 11.6 a 15.2 es notoriamente un alcance de ese objetivo. Pero antes de desaparecer la subcontratación, como en su momento lo quisieron hacer, y luego crear el adefesio normativo llamado REPSE, pues debieron haber arreglado otros problemas, como la informalidad, que hubiera descomprimido una de las razones principales para incrementar la subcontratación, que era el incrementar el costo de la mano de obra a partir de su costo de seguridad social. Pero no, nadie quiere arreglar el problema de la informalidad y mejor inventaron el REPSE, empeorando el tema de la informalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ciertamente la principal recuperación de puestos remunerados directos por la empresa es que ya no se subcontratan, sino se contratan directamente. Y finalmente, por honorarios o comisiones era 1.8 en 2008, subió a 2.6 en 2013, bajó a 2.1 en 2018 y llegó a 1.3 en 2023. Caso concreto, punto específico, el tema es que pues es algo irregular si la empresa tiene a esa persona en honorarios como subordinado real. O sea, la ley federal del trabajo lo reconoce como empleado. Si es alguien que ocasionalmente da los servicios o que aunque lo haga muy recurrente tiene variabilidad y ese individuo tiene independencia de atender a otros clientes, pues ese sí es un esquema de honorarios normal y ni siquiera debería venir aquí. Y el tema de comisiones debería tener otro tipo de manejo también contractual para efectos mercantiles y no laborales, ¿no? Bueno, mujeres y hombres. Micro 50-50, en pymes los hombres son 60.6, las mujeres 39.4, en grandes 62.9 los hombres y 37.1 las mujeres. 56.8 en lo general hombres, 43.2. Esto se ve en la ENOE, esto se ve cada mes que vemos indicadores de ocupación y empleo. No se logra todavía plena equidad, pero hay un buen avance, en mi opinión, en los años. Ahora, habrá que ver, más que un problema de las empresas en cuanto a las contrataciones, sino es un problema de las mujeres que estando en el hogar, que sobrepasan al número de hombres que estando en el hogar, o más bien más que en el hogar es población no económicamente activa, sí tienen el interés de acudir a trabajar o a buscar trabajo, pero no pueden por alguna cuestión inherente a su contexto cultural, ya sea porque cuidan menores o enfermos o adultos, o ya sea porque no las dejan o alguna cuestión así. O sea, tenemos que cambiar cultura y tenemos que estructurar políticas públicas para disminuir riesgos inherentes de ese tema. Creo que es más por ahí que propiamente un problema de las empresas. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigue en Solo Negocios. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Llegamos al último segmento. Bueno, en segundos regresamos al aire, pero sí insisto en el punto. O sea, la diferencia pues son 6.8 puntos a favor de los hombres y
con ese dato se pondría equilibrado 50-50, ¿no? O sea, no estamos tan lejos como en otra hora, pero no es tanto el tema en la empresa como la cantidad de mujeres que dice en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que está en población no económicamente activa, quien no tiene trabajo ni busca empleo, pero está en disponibilidad o interés de buscarlo. Sin embargo, no puede. Es exuberantemente mayor el número de mujeres que de hombres que están en esa situación. Entonces, ante ello, pues aduce a que el problema se encuentra ahí. Políticas públicas como la ley de cuidados que pudiera provocar, no sé, el tema de guarderías. Ahorita muchos compañeros de medios están que arden en contra de las guarderías que están concesionadas, porque una se quemó en una mega desgracia en Hermosillo allá en 2009, 2008, porque otra hubo un asunto ahí muy irregular de temas sexuales, porque otra de repente descubrieron que es un político y bueno, todos estos temas. Entonces se sataniza el esquema jurídico, la concesión, en lugar de, no sé, metan a la cárcel a los responsables de las cosas malas y exalten las cosas buenas como el esquema propiamente, porque ha de saber usted que si el gobierno no las concesionara o no diera concesiones, la razón más importante de las concesiones no es enriquecer al privado. Para eso está la ley de competencia económica, para disminuir la probabilidad de que se enriquezca a través de prácticas monopólicas o corruptas, la ley de anticorrupción, que tiene mucho que no se implementa de manera eficaz el esquema de anticorrupción del país. Pero bueno, el punto en concreto es, o sea, se pueden regular las cosas para que las concesiones sean más equitativas, pero la concesión se otorga porque es mucho más caro la mano de obra de gobierno, porque como aglomera tantos empleados, tiene sindicatos que exigen muchas mayores prestaciones que un trabajador normal. Creo que ahí está una de las facetas más sencillas de entenderlo. Oye, no, pues que paguen como es. Ah, bueno, pues entonces en vez de haber 100 guarderías va a haber 3 porque no alcanza el dinero. O nos van a cobrar 10 veces más de impuestos para que alcance el dinero y entonces va a haber muy poca inversión y terminará no habiendo ni impuestos. O sea, hay que encuadrar una lógica de números de capacidades. Ante ello, además, normalmente el gobierno es muy mal administrador. Digo, la mejor muestra es Pemex, que es un bodrio de empresa, y Dos Bocas, y Tren Maya, y la cosa esa, aerolínea mexicana, y pues ahí enumera usted todas las empresas del gobierno. Es muy difícil, CFE, ¿no? Es muy difícil encontrar una empresa de gobierno bien administrada. Y entonces, en ese sentido, pues, que las administren empresas privadas buscando eficiencia y absorben las pérdidas y la inversión, pues ¿cuál es el problema, no? En ese sentido, ley de cuidados debería voltear a ver esos esquemas. ¿Cuál es la principal razón por la que estas mujeres que la encuesta de ocupación y empleos declaran en disponibilidad de entrar a la población económicamente activa, pero no pueden? Hay encuestas que lo dicen y la mayoría tienen hijos pequeños y no tienen dinero para mandarlos a la escuela o no tienen viabilidad de que haya un lugar que los cuide adecuadamente. ¡Tarán! Guarderías y mecanismos de cuidados. Sobre todo porque muchas escuelas dan una operación limitada contra una jornada laboral ordinaria de un empleado. Luego, dos, hay gente, adultos mayores o gente enferma. Algún esquema de cuidados. ¿No cree que usted, que el gobierno pudiera mecanizar esquemas concesionados para esos efectos, hacer más eficiente la operación y disminuir ese número de mujeres que están en disponibilidad de ir a trabajar y acotar esta inequidad? Yo creo que por ahí hay una solución. La misma Claudia Goldin en sus investigaciones que la llevaron a ganar el Premio Nobel de Economía y que habla de la inequidad entre hombres y mujeres y que no es el macho opresor, sino propiamente una estructura de decisiones que requiere de mecanismos. O sea, ella no dice cuáles mecanismos son la solución porque además sus estudios son en otros países, pero que requiere mecanismos de atención para brindarle oportunidad a las mujeres ante decisiones e incluso a las parejas ante decisiones como tener hijos, de un mecanismo para poder no abandonar la operación laboral como opción, no como fuerza. Y eso disminuye potencialmente los escenarios de inequidad. Mujeres y hombres en las unidades económicas. 5 sectores con mayores mujeres. Servicios educativos. También el tema de trabajos más femeninos y trabajos menos femeninos.
habrá algunos alcances limitados, bueno, no limitados, habrá algunos alcances en donde sí se ilustre alguna idea de sesgo discriminatorio y otros de autosesgo discriminatorio. Échale ojo. Más mujeres que hombres, tanto en 2018 como en el 23, servicios educativos, maestras o gente que está en el contexto de esos servicios. Servicios de salud y asistencia social, no es abrupto, digo, en educativos el 63.9% son mujeres, en salud el 60.3%, en hoteles y restaurantes 55.7%, en comercio minorista 52.4%, ahí está muy equilibrado, servicios financieros 52.4%. Ahora, ¿dónde hay muchos más hombres? Minería, 87.4 hombres. Casi nadie quiere trabajar en minería de mujeres. O no hay apertura para ellas, no lo sé. 85.6% construcción. En la repetición 2020, no repetición, pero en la versión 2025 del Foro de Empresas Familiares me tocó ser moderador de un panel de mujeres y una de ellas es una de las constructoras de obra pública más importantes de Chiapas. De Chiapas. Ahí hay oportunidades. La cuestión es que se tengan que ver el acceso a ellas, ¿no? Transporte, correo y almacenamiento, 81.5%. Hombres. En los tractocamiones, ahorita hay mucho, se ha visto mucha publicidad de una de estas transportistas que sus choferes son mujeres, ¿no? Pero falta ahí espacio. Pesca y agricultura, 81% hombres. Interesante porque en los procesos de grupos nómadas de gente que cosecha, sí veo muchas mujeres. Aquí en Casas Grandes hay muchos datos para ello, pero pues bueno, es el país completo. Electricidad, agua y gas, 76.9% de hombres. También mucha inequidad en el alcance, sobre todo el tema de trabajos con ciertos grados de riesgo. Y de nuevo el sesgo de discriminación, ¿no? Discapacidades, unidades económicas que contrataron personal con alguna discapacidad. Recuerde, hablamos de 5.4 millones de unidades económicas, empresas privadas. 102,000, o sea, el 2%, contrataron personas con discapacidad. Un 11% de la manufactura, 51% del comercio, 34% de servicios privados no financieros y 2.9% de los demás. ¿Qué discapacidades? De los 102,000. No, estos no suman a ese dato. No, esos 102,000 son unidades, más bien personas. 113,000 usan lentes, entonces yo podría ser contemplado como servicios privados no financieros que contemplo contratación. Digo, sí es una discapacidad, pero bueno. Caminar, subir o bajar escaleras, 57,000, ¿no? Un impedimento para ello. Oír usando aparatos auditivos, 19,000. Hablar o comunicarse, 10,150. Recordar o concentrarse, 8,800. Algún problema de capacidad de concentración. Entonces, también hay una limitante, pero también hay que ver el número completo de gente con discapacidades y con disponibilidad. Seguramente la ENOE, población no económicamente activa, gente no disponible, algunos números importantes están revestidos de gente con discapacidades. Habrá que hacer contrastes numéricos para ver cuánta. Ya, básicamente eso es todo. Ahora, vamos a cerrar el programa con el reporte del estado de Chihuahua, que es mucho más chico, ciertos datos nada más, pero para ver contraste, ¿no? En 2023, el sector privado y empresas paraestatales tuvieron 122,407 unidades económicas en el estado de Chihuahua. En el país son 7 millones. Así que aquí tenemos poquito más del 2%, ¿no? Entonces, muchas veces decimos que somos los más aportantes, pues no somos. 1,121,000 personas ocupadas, es un número importante de los 22 millones de formales y de los 36 millones de ocupados en los 7 millones de operaciones económicas en el país. Entre 2018 y 2023 en el estado de Chihuahua, el porcentaje de personal ocupado contratado por razón social distinta a la del lugar en el que trabajan disminuyó desde 11.5 a 2%, el tema REPSE, ¿no? En 2023, la participación de mujeres
fue más alta en los servicios educativos, 65.6, en la minería promedió hombres 89.4, mismo tema que hace ratito, ¿no? 2018-2023, unidades económicas informales disminuyeron de 42.3 a 37.7. Hay un avance en el norte, seguramente en el sur no, porque hay un crecimiento en el nacional, ¿no? ¿Qué otros datos? Micros. Unidades económicas 92.8 en Chihuahua, 6.7 pymes, 0.5 grandes. Personal ocupado, micros 24.8, pymes 49.6, grandes 25.6. Valor agregado, 15.1 para las micros, 31.6 para las pequeñas y medianas y 53.3 para las grandes. Sobre todo la maquila, ¿no? Tiene aquí una tasa mayor todavía de aportación. Personal remunerado aumentó desde 71.7 a 84.7, cuando el de Repse llegó a estar en 9.3 hace 13 años, que son 15, no, hace 17 años, y hoy en día no contabiliza ni el, a ver, ¿cuánto quedó? No, ni el 2%, ¿no? Sí. Pero también bajó el personal no remunerado de 17.7 a 12.3. Y bajó el de honorarios de 1.3 a 0.8. Interesante. Por actividades económicas, en el estado de Chihuahua subió de 51.3 a 52.9 las manufactureras, de 13 a 24.7 el comercio. Hablando de equilibrios, para no depender tanto de la maquila, pues esa es una ecuación. 14.8 servicios privados no financieros a 12.7, bajaron, interesante. Y de 20.9 resto de actividades a 10.1, importante, notorio el sesgo, el cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien podría decirme, no, pues es que en 2007 cambiaron las CIMEX. Pues sí, pero esta encuesta es de 2008 en adelante. Porque acuérdense que antes había las PITEX y cosas así, ahora todas son IMEX. Entonces, pudo haber habido ese efecto, pero no es aplicable. Valores agregados, la que más valor agregado, fabricación de motores y partes de vehículos, 36.5. Componentes electrónicos, 20.4. Automotriz, electrónica. Material desechable de uso médico, 16.4. También tenemos esas aquí en Juárez. Computadoras y equipo periférico, 17%, lo tenemos en Juárez. Equipo eléctrico y electrónico para automotores, 2.7 lo tenemos en Chihuahua y Juárez. Fabricación de equipo no eléctrico para uso médico, dental y laboratorio lo tenemos en Juárez, 14.6. Restaurantes de autoservicio, 52.7. Fabricación y distribución de aparatos de energía eléctrica la tenemos en Juárez, 35.7. Minería de plata la tenemos en Chihuahua, al sur, 23%. Comercio al por menor en automóviles y camionetas lo tenemos en todo el estado, 20%. Se nos acabó el programa, se nos acabó la semana. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 en el espacio de Guillermo Soria. Interesante información del censo económico está en el portal propio del INEGI. Consúltelo. Créame, hay muy buena información para ayudarle a tomar decisiones. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Muy buen fin de semana para todos. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.